En el 2007, pues hubo esta despenalización importante porque ya no se necesita llegar a ninguna causal. Por ejemplo, en la causal de violación tenía que ir al MP y en la de malformación pues tenía que haber el veredicto de 2 médicos y ahora más poner una cuestión de semanas, ¿no? Hay una fuerte reacción de la sociedad. Por primera vez se hacen estas ponencias ante la Corte, ante la Suprema Corte, de las cuales tuve la posibilidad de participar, pero finalmente pasa, ¿no? A pesar del engrose grande y todo, los elementos científicos, pues por consenso se pasó. Como reacción empiezan a... Se pasa por consenso. Por consenso, no, ni siquiera por cuestiones legales, porque pues, era la ley de un estado por encima de lo que decía la Constitución. Entonces había elementos jurídicos, científicos, médicos, ginecológicos que no hubieran hecho posible, pero fue finalmente un consenso. Y como reacción se empiezan a pasar leyes a favor de la vida, que es blindar en las constituciones de los estados la vida, el derecho a la vida desde la concepción, ¿sí? Y estoy muy contenta porque hace un par de días estuve en el Congreso del Estado de México en Toluca por una iniciativa que pasó un diputado, Aznar, que protege la vida desde la concepción, el estado número 22, y junto con una ley de protección a la maternidad. Esta segunda es muy importante porque dentro de las cosas que hago es que tengo una campaña virtual para ayuda a mujeres embarazadas, virtual, entonces cualquiera puede acceder, no tiene que ser presencial, y el trato con miles de mujeres embarazadas en situaciones de desamparo o circunstancias difíciles. A la mayoría le digas, a ver, ¿qué prefieres? Que saquemos al chiquito con estas consecuencias para ti, que las hay. ¿Quieres darlo en adopción? O si te aseguramos tu manutención hasta que tenga 18 años o 25 si lo pones a estudiar, te quedas con él. La mayoría me dicen la tercera. Hoy la paternidad no es un acto de fe. Hay pruebas de paternidad en donde yo puedo asegurar entre 20 posibles papás quién es el papá seguro, porque es con el único que comparte el 50% de material de herencia. Si aplicamos el Código Civil Federal, el papá de un niño tiene la obligación de su manutención hasta los 18, 25 si estudia, independientemente de la relación que el susodicho tenga con la mamá del chiquito. No es porque sean esposos, matrimonio, que indudablemente es el contexto ideal para que venga un niño, pero en estos casos, ¿no? Entonces podríamos hacer realidad la famosa frase que se dijo don Carlos Abascal en estas últimas sesiones en la Suprema Corte. Él cerró su extraordinaria ponencia diciendo: queremos que vivan los dos, la madre y el hijo, que el padre se haga cargo de su responsabilidad, ¿sí? Entonces, aunque se pretende federalizar, ¿no? Y eso sería terrible, pues sigue habiendo una respuesta de la sociedad y creo que es muy valioso que pues no solo despierte, sino haya sentido de trabajar en comunión, ¿verdad? Y sin otra cosa que lo que me enseñó mi profesor, ¿no? Ante todo, servir a la verdad. Porque el que sirve a la verdad y defiende la vida sin ningún otro interés será un gran guerrillero de la misma. Quien empieza a desvirtuar con algún otro tipo de interés económico, de sueldo, político, pues probablemente ya empieza a tener que obedecer otro interés que ya no es la verdad. Entonces, por eso es mi pasión para trabajar con los jóvenes, porque yo sé que el joven está inquieto en defender la verdad. Doctora, hay un argumento con el cual es el más usado y es el hecho del desarrollo del sistema nervioso para decir que ya es persona. Como si antes fuera algo raro y después mágicamente ya es persona. Cuéntenos un poco sobre este argumento que suelen dar, la parte proabortista, y de también algunas ponencias de algunos catedráticos en algunas universidades que salieron con algunas declaraciones últimamente, ¿no? para atacar la vida. Ok, voy a ir primero a las ondas cerebrales y después veremos el de la implantación, ¿sí? Aquí varios elementos. Indudablemente, la capacidad racional, incluso en la definición filosófica de persona, unidad sustancial de naturaleza racional, dice de naturaleza racional, no que razona, ¿no? Entonces, solamente los que tenemos una genética humana,
o sea, que somos individuos humanos, personas o seres humanos, que es lo mismo, podríamos tener la capacidad de razonar. Es una expresión de la humanidad, pero no es lo que me define. Y quiero poner aquí un ejemplo sencillo, que lo puse hace 12 años en la Suprema Corte. Si alguien quiere seguirlo, está en Facebook, lo subieron ahí. En donde yo puse un ejemplo sencillo, que a veces me parecía que podía ser hasta irrespetuoso, pero pues lo hice con mucha delicadeza, y es el ejemplo del perro, ¿no? Si yo escucho un ladrido, yo ya me subo a la mesa porque me dan pánico los perros. No necesito ver al perro, porque digo, ladrido, igual a que viene un perro. ¿Sí? Pero si un perrito le hubieran cortado las cuerdas vocales o nació con agenesia de cuerdas vocales y llega aquí, pues yo no lo empiezo a acariciar y digo, pues no es perro porque no ladra, ¿no? También me voy a subir a la mesa. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿por qué es perro? Ladra. Pero no porque ladra, es perro. Porque incluso unos cachorritos adentro de la pancita de su mamá, pues no van haciendo wow, 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 wow. Yo no veo una perrita preñada y oigo 5 wows, porque pues están en el líquido amniótico y se ahogarían, ¿no? Pero entonces eso no quiere decir que no sabemos que es perrito y cuando ya nace y a los 3 días dice wow, wow, ya se convirtió en perrito, ¿no? Si extrapolamos al ser humano, entonces es perro porque ladra, no porque ladra, es perro. Es decir, el ladrido es una manifestación de la perreidad. ¿Sí? Si nos vamos a la cuestión de las ondas cerebrales, primero, hay una imprecisión. ¿Ondas cerebrales de qué? El primer chispacito, cuando soy capaz de razonar, de autopercibirme, de hacer cálculo mental. Después, muchas veces va a haber niños que nunca lo puedan hacer. Por ejemplo, cuando yo tengo un paciente genética que nace con anencefalia, nace sin cerebro, y no nace y la mamá dice, pues quién sabe qué nació. Es un niño que tiene un fuerte problema cerebral o un niño con una paracerebral infantil. La mamá no lleva y dice, pues creo que es un gatito y quiero que le hagan terapia porque no puede caminar. Pues traigo a mi hijo, ¿no? Aunque no tenga la capacidad de expresar. Tristemente, un joven súper sano tiene un accidente, traumatismo cráneoencefálico, queda en coma, ya no va a ser capaz de razonar. Temporal o definitivamente. ¿Deja de ser lo que es? No. Entonces, más bien, si alguien me dejara una notita aquí, doctora, quiero pedirle un consejo, yo voy a preguntar quién me dejó esta nota. Yo no voy a decir qué me la dejó, el elefante, la jirafa o alguno de ustedes, ¿no? Entonces, la capacidad de razonar, las ondas cerebrales permitirán una expresión de la humanidad. Pero yo soy humano, por lo tanto puedo llegar a expresar mi humanidad, pero el que exprese mi humanidad no me define que sea ser humano. Mismo ejemplo que el perro, ¿sí? Y segunda pregunta que yo haría, ¿quién es esto? Primero, es muy difícil de localizar. Por ejemplo, la autopercepción. Autopercepción es cuando un niñito ya en el espejo se reconoce que es él. Es casi 2 meses antes en la mujer que en el hombre. Entonces, ¿que las mujeres fuimos personas antes que el hombre o qué? ¿No? Y yo lo que preguntaría en ese caso, en la implantación, que es lo que más de moda ha querido estar desde los años 80, que es lo que pedían a Lejeune, es que los primeros 14 no es ser humano. Entonces yo pregunto 2 cosas. ¿Qué es entonces? Sería terrible que alguien que sabe elemental biología y que haya ido al kinder diga, es una gelatina. Una gelatina no es un ser vivo y lo que va viajando en la trompa tiene todos los datos de vida. Se está reproduciendo. Su cuerpecito empieza siendo de una célula, viajando en la trompa, al día siguiente es un cuerpo de 2 células, al día siguiente es un cuerpecito de 4 células, al día siguiente es de 8 células. Está respirando por las mitocondrias, porque si no respirara no habría síntesis de proteínas y no podría hacerse las membranas que tiene. Y al estar respirando tiene que estar comiendo. Y come de las células que lo rodean y cuando están en un frío platito de laboratorio, porque se obtuvieron por fertilización in vitro, comen del ambiente de cultivo. Entonces tiene todos los datos de vida. No es una gelatina, es una incultura decir que es una gelatina, porque las gelatinas no se reproducen. Yo nunca he metido una gelatina al refrigerador, salen bien en las visitas y saco 4, ¿no? Entonces, yo preguntaría a quienes quieren colocarlo, por ejemplo, ahí. Si no es ser humano, está vivo, dime a qué especie pertenece. Tiene cromosomas de número humano, de características humanas. Para mí me queda muy claro que es un ser humano y tiene una genética
que es distinta a la del papá y a la mamá. Es una genética, una combinación única, nueva, entre 1.000.000.000 de combinaciones. Porque se hacen 1.000.000 de óvulos, 1.000.000 de espermatozoides en cuanto a combinación genética. Pues tengo que decir algo tan ridículo como decir, bueno, no es humano, porque para mí no es humano, entonces invento y es un cuchicuacino. Entonces, bueno, va viajando el cuchicuacino 14 días y ¡pling! En el día 14 se convierte en humano. O el cuchicuacino está viviendo y ¡pling! Cuando hay la onda cerebral, no sé si la de la sexta semana, de la octava semana de embarazo, o la de la autopercepción a los 14 días, o la del cálculo matemático a los no sé cuántos, se convierte. Entonces yo, segunda pregunta, ¿qué haría biológicamente? Estoy hablando de biología y de ciencia únicamente. ¿Sí? Hay cambios de una especie a la otra en la biología, se llama evolución. Sabemos que empezamos un caldo de coacervados, que fuimos yendo, ¿no? Y los peces, y llegaron anfibios, y a reptiles, y a aves, y a mamíferos, y los mamíferos fueron evolucionando hasta tal, ¿no? Yo pregunto, ¿cuánto tiempo tarda el cambio de una especie a la otra? Millones de años. Casazo, el cuchicuacino en 14 días pasa de ser cuchicuacino a humano, evoluciona en 14 días. Casazo, el cuchicuacino pasó a ser humano a la sexta semana que tuvo su onda cerebral primero, o a la no sé qué, o a la no sé cuánto. Vean las falacias, ¿sí? Entonces, nuevamente, esos son algunos que tendrán títulos, pero que a título personal enuncian algo que es contrario a lo que enuncian todos los libros de biología, todos los libros de genética, todos los libros de embriología, todos los libros de ginecología. Bien, doctora, no sé si nos puede comentar algún otro dato acerca de estas mentiras de los anticonceptivos o del aborto que se están manejando actualmente para que los jóvenes estén enterados. Ok. Bueno, yo lo que les quisiera decir es que es un dato de salud la ovulación, como ya lo dije. O sea, una mujer que ovula está sana. Si echamos a perder esta función, como es cualquier otra, puede nunca recuperarse. Puede dañar otra cosa, porque los anticonceptivos hormonales, yo no sé si lo sepan los jóvenes, producen 150 cambios químicos en el cuerpo de la mujer y no hay más que irlo a consultar, por favor, a un libro de embriología, de farmacología. No lo consulten en la página no sé qué, en un libro de farmacología todos dicen lo mismo. Entonces, si una mujer tiene algún defecto en alguno de estos sitios porque las hormonas son mensajeros químicos, pues hay un cobro de factor. Pero lo más grave es, en cuanto a la ética, el mecanismo de acción. ¿Sí? Todos los anticonceptivos no ayudan a la ley natural. La misión de la medicina, la misión de la ciencia es ayudar a la ley natural. Ejemplo, si a alguien le late el corazón menos 40 latidos y va a caer en paro, yo como médico le doy una medicina que le aumenta el latido a 60 y debe de latir entre 60 y 80. Buena medicina. Lo haces que se sienta bien, le salvas la vida, ¿no? La medicina no está para cumplir caprichos. Porque entonces alguien que llegara con 80 latidos, pero me dice, doctora, yo me quiero sentir permanentemente enamorada, deme algo para que el corazón me lata 120 por minuto, le voy a causar un infarto, la muerte, la voy a matar, o una insuficiencia cardíaca, terapia intensiva. Porque el corazón de una mujer después o de un hombre después de nacer debe latir 60-80. El corazón de un fetito poco antes de nacer, su normal es que lata 120. Y eso no es el consenso, no es la opinión de nada, no es la que alguien quiere. Es una evidencia científica, la ley natural, la realidad, la verdad. El corazón de un embrión de 12 semanas, que están muy famosos hoy, pues late 200 veces por minuto. Eso es su normalidad, ¿sí? Entonces, todo el aparato reproductor masculino y femenino están hechos y funcionan. En varón produciendo millones de espermatozoides diario, en la mujer produciendo un óvulo al mes, para que si se da la relación sexual íntima, que debería ser esponsal, porque si no es esponsal siempre va a ser complicado, y mis chicas, mucho ojo, cuando alguien les pide una relación sexual sin el compromiso del matrimonio, únicamente las quiere usar. Y ustedes se sienten usadas, no se dejen usar, no dejen que abusen de ustedes. Si ustedes sienten que están abusando de alguien, no lo deben de hacer. Que es el acto de amor más grande, no es un acto ni de uso ni de abuso. Si alguien verdaderamente las ama, la prueba de amor es que les dé un anillo de compromiso y se comprometa en un matrimonio antes de pedirles cuerpo. Primero hay unión de vidas y después entrega de cuerpos. Si lo hacen al revés, cuentan con mi ayuda, pero se la van a complicar. Porque el hombre se va a ir
Y si el gobierno no apoya en las pruebas de paternidad, pues ¿cómo lo hacemos responsable? ¿No? Entonces, todos los anticonceptivos pueden tener 3 mecanismos de acción. Entonces, el complejo aparato reproductor masculino y femenino, varón produce millones de células en un acto de amor inmenso, coloca en el cuerpo de su esposa millones de espermatozoides que tienen que nadar desde ese lugar, que es la vagina, hasta el tercio externo de la trompa de falopio, que es donde, si es el momento de su ovulación, la mujer es sana y así como le late el corazón, como le funciona el páncreas, le funciona su ovario, suelta un óvulo al mes. Y alguno de estos cientos, que para entonces ya llegan cientos porque se van mermando en el camino, es un camino difícil, desde la vagina, el útero, la trompa de falopio, sucede la concepción. En ese momento, indudablemente, hay un nuevo ser humano, distinto al padre y a la madre, con una genética humana individual, la impronta genética, la epigenética, todavía reafirman mucho más esto, ¿sí? Y ya sucede todo para que se siga desarrollando este nuevo ser humano, hijo de estos chicos y esta chica, o de estos esposos, ¿verdad? ¿Qué hacen los anticonceptivos? Primer mecanismo de acción, ahora que está de moda la construcción de los muros, en la ley natural, la fisiología, la anatomía, la endocrinología, pues todo está hecho para que se encuentren en el tercio externo de la trompa de falopio. Y entonces, ¿qué hacen? Construyen un muro, una barrera, para que no se encuentren. Eso es lo más contra natura que hay. ¿Sí? Y tarde o temprano puede tener algún efecto. Pero, por cierto, ese mecanismo de acción es bastante ineficaz. Pero se los venden a ustedes, mis jóvenes, que sigan el condón, que el coito interrumpido, reterearse, porque saben que son métodos muy ineficaces, difíciles de usar cuando no hay un autodominio o un control. ¿Para qué lo hacen? Para que se embaracen y lleguen al siguiente paso, que es el aborto. La manera de llevarlos ahí, que tengan relaciones, que no les funcione lo que usan, para que tengan que llegar a abortar. Entonces lo están usando para una industria millonaria que es el aborto provocado. ¿Sí? El segundo mecanismo de acción, bueno, por cierto, en eso se me olvida que esa barrera va a proteger de enfermedades de transmisión sexual. Esa es otra gran falacia. Jóvenes, ustedes les han vendido la canción mentirosa, es decir, el condón es impermeable, no pasa nada, tú ten relaciones. Pido que por favor vean el material de látex del que está hecho un condón, es decir, vean un condón bajo el microscopio, es un microscopio de la escuela, no necesitan un electrónico. O pongan un guante de látex y van a ver que es un material poroso. Y no es porque lo diga yo, es porque es una evidencia científica, ¿sí? Porque solo un material poroso puede hacerse grande y chiquito otra vez, ¿sí? Los poros de un condón miden micras, los espermatozoides miden micras pero menos, y los bacterias, por eso pueden pasar, pero lo más grave es el mundo de los virus. Los virus miden micrones, por eso necesitamos verlos con microscopio electrónico. Entonces, aquel que haya estado teniendo relaciones sexuales, aunque sea con uso perfecto de condón, debería estarse haciendo una prueba de VIH o de VPH, porque no está seguro si pudo haber pasado el virus que es más chiquito, ¿sí? Entonces, hay muchos engaños ahí. El segundo mecanismo de acción, que es muy grave, es inhibir una función compleja de una mujer, que es su ovulación, que viene controlada desde el cerebro. No me da tiempo de explicar toda la neuroendocrinología, pero echamos a perder una función normal, que es la ovulación. ¿Eso está bien o está mal? Mala medicina. Yo estoy para componer ovarios que no funcionan produciendo óvulos. Yo estoy para componer corazones que no laten como deben de estar latando. Yo estoy para componer páncreas que no están funcionando en un diabético para que funcionen, y si no, tendré que darle la insulina por afuera. ¿Sí? Esa es la realidad de la medicina. Y el tercero, que es el más grave, es cuando falla el primero, porque los espermatozoides son como mexicanos. Si van a ver al artista y les toca boleto Z, ¿verdad? Se van brincando las trancas hasta que lleguen hasta adelante para poderle gritar. Aquí el esposo deposita millones de espermatozoides para asegurar que uno llega. ¿Qué pasa si esa barrera no funciona ante millones? Pues va a haber espermatozoide. Y si hoy la mujer, porque la píldora está hecha ya con pocos estrógenos, porque daban mucho cáncer de mama, y más bien progesterona, muchas veces ya no inhiben la ovulación. Entonces, si ovula la mujer, si hay óvulo y espermatozoide, ¿qué hay? Vida, el inicio de un nuevo ser humano, hijo de estos señores, o de esta chica y este chico, y eso es indudable. Podrán borrarlo de su pensamiento, pero no pueden borrarlo de que es una realidad. Ellos ya tuvieron un hijito. La pregunta es, ¿qué hicieron con el hijito?
Y dicen que eso no impacta a la gente y yo solamente veo mucho dolor cuando atiendo pacientes y se les muere un hijo en el hospital. Por más que sea el más latoso o el más complicado o el más todo. Y en la última es, si falla el 1 y falla el 2, entra un tercer mecanismo que lo suelen llamar altera el endometrio. El endometrio es la capita interna del útero que tiene que estar perfectamente preparada y que los anticonceptivos hormonales hacen que no se prepare. Entonces lo que viaja no es un cuchicuacino que damos, no es un cuchicuacino en evolución, es un nuevo ser humano que llega y no se puede implantar o pegar a las paredes del útero de su mamá. Y eso en medicina se llama un mecanismo abortivo, porque el aborto en medicina se define como la salida del fruto o el producto de la concepción hasta la etapa viable, que son 20 semanas. Entonces, lo más grave es el fin, poder usar a otro sin que haya un tumor chillón, pues también me parece un fin bastante de uso, ¿verdad? Y las circunstancias pueden tornar también muy grave. Las circunstancias de uno muy ineficaz me van a llevar a un aborto. Entonces, quisiera yo concluir diciéndoles que la mentalidad o el uso de anticonceptivos, tarde o temprano, llevará a la realización de un aborto. Al menos el abortar un hijo de la mente de alguien. Y decirle a mis jóvenes, no se sorprendan si están teniendo relaciones sexuales, lo obvio es que tarde o temprano se embarazan. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? No quieren que haya embarazo, independientemente de su postura a favor del aborto, por favor no tengan relaciones sexuales o arranquen los úteros de las mujeres, que no quiten el útero a la mujer y ahí sí de manera definitiva no va a haber embarazo, pero ya para siempre. Entonces uno no va a hacer eso. Entonces, mis queridos jóvenes, creo que ustedes tienen que razonar más. Concedí esta entrevista porque tengo 2 grandes jóvenes enfrente de mí, me apasionan los jóvenes. El mundo ya lo echamos a perder los de mi generación. No nos imiten, por favor. Ustedes que han sido los heridos por la falta de compromiso del matrimonio, etcétera, que creen en el amor y que están heridos, pónganse metas claras y busquen cuáles son los mejores medios que tienen que seguir para ustedes sí tener un matrimonio exitoso, vivir una sexualidad plena, que un hijo fruto lo más natural en biología de una relación sexual entre un varón y una mujer sean siempre un motivo de felicidad. Doctora, finalmente, si nos puede compartir un poco sobre la parte de Humane Vitae, ¿qué relación tiene con todo este tema? Ok. La Humane Vitae es un documento de la Iglesia Católica. El que en un momento no le interese esto, pues ya corta la entrevista aquí, ya se va a desayunar y ya, no tiene que oír ¿no? Pero si a alguien le interesa, pues la pregunta se los digo. Pero no es lo que argumenta lo anterior, ¿no? La Humane Vitae es un documento de Pablo VI que el 25 de julio de 1968, es decir, está en su cincuentenario, él alerta qué va a pasar si separamos los 2 fines naturales de la relación esponsal íntima. A diferencia de los animales solamente se aparean para que haya crías y solamente se aparean en la etapa fértil y con la hembra que está fértil. Pero ni siquiera tienen conocimiento que del acto que sucedió acá nacieron las crías. Eso nada más en La Dama y el Vagabundo cuando comen su espagueti tienen, pero eso no es nada más de las caricaturas, ¿no? Pero nosotros no solamente tiene ese fin procreativo, tiene un fin unitivo. Es el acto de amor más grande, de unión más grande. En gente sencilla me dice, doctora, es el cemento del matrimonio. Tienes toda la razón, ¿no? Entonces, esta es la enseñanza central de Humane Vitae. Y él dice, si desgarramos estos 2, que los anticonceptivos es querer tener relaciones solo para unir, pero borrar el significado de la vida. La fertilización in vitro es al contrario, fabrica una vida, pero sin unión matrimonial. Al final de cuentas es deshacer la ley natural, ¿no? Así como deshacemos nuestro ambiente y tenemos el problema que tenemos ahora de contaminación, pues también deshacemos aquí la ley natural, ¿sí? Y entonces él, gracias a esto, que es su enseñanza central y lo más importante, sacó 4 profecías. Si alguien, siendo católico o no, interesándole o no, por chismito quiere leer sobre unas profecías que se cumplieron y las dijeron hace 50 años, les recomiendo que vayan nada más al número 17. Si ya se quieren leer todo el documento como quieran. En el número 17, Pablo VI en Humane Vitae habla de 4 profecías. Dice, si se separa esto, además del acto no ético, por las cosas que ya hablamos, va a haber consecuencias graves. Y él da 4 profecías. Las 4 se vienen cumpliendo desde que cumplió 30 años la Humane Vitae, pero ahorita con 50 podemos hacer toda la corroboración, ¿sí?
Él dijo, se abrirá un camino fácil a la infidelidad, es decir, al fracaso matrimonial. Años 60 era extraordinario un divorcio en la familia. Hoy, 1 de cada 2 matrimonios, estoy hablando eclesiales, van a acabar en fracaso, o 1 de cada 3 bodas a las que voy. ¿Y quiénes son los principales que sufren las consecuencias? Ustedes, mis jóvenes, que están heridos y que ahora no creen en el amor y quieren ser amados, no nos imiten, tracen ustedes su propio camino, ¿no? La segunda profecía, consecuencia de la primera, es al no haber una estructura familiar sólida, se empieza a degradar la moral. Entonces, la segunda profecía fue la degradación de la moral en general, pero yo nada más con referirme a la moral sexual. El anticonceptivo llevó al aborto, el anticonceptivo llevó al aborto, llevó a que a ser indeseables, llevó a la eutanasia, ¿no? Degradación de la moral, la pornografía. Antes era algo que alguien iba a buscar a algún lugar, ahora pues hay pornografía por todos lados, incluyendo nuestros programas de educación sexual, por cierto, ¿no? Degradación de la moral, ¿no? Pues las relaciones sexuales ya no necesariamente tienen que ser con un humano, pueden ser con un perro, con un gato, y esos también le vamos a llevar matrimonio, más todas las variantes que ya conocen, que no voy a nombrar, ¿sí? Entonces, degradación de la moral, pornografía infantil, tráfico de niños con este motivo, pues todo nos viene de, ese es el origen. Y no podemos negar que eso ha aumentado impresionante de los 60 a el día de hoy. Y esas son estadísticas científicas, ¿no? Degradación de la moral, efecto de esa realidad es la tasa de enfermedades de transmisión sexual como van para arriba, la pandemia del SIDA que apenas estamos viendo en la puntita del iceberg, del VPH, etcétera, ¿sí? Cobros de factura, ¿sí? La tercera profecía, que es que la mujer se convertirá en objeto de uso. Hoy la mujer es usada, y por cierto, mis chicas, y de a gratis. En mi época de abuelita, si uno usaba sexualmente a una mujer que no fuera la esposa, le daba un dinero a cambio, se llamaba prostitución. Ahora me las dejan, se dejan usar y ni las gracias les dan. ¿A quién liberaron? Al varón de ahorrar una lana para pagar. 90% de los anticonceptivos los usa la mujer, con las consecuencias físicas, médicas, éticas para ella. Se esterilizan 19 mujeres en este país por un varón. ¿Cómo que por qué? Si es más fácil la vasectomía en el varón. Si yo esterilizo un varón, esterilizo a todas las mujeres con las que se va a meter. ¿Cuál es la razón? Porque la mujer le han clavado el coco, que esto las libera, y dicen, pido, házmelo a mí. Con las consecuencias para ella. Y si no se hizo, se lo hizo mal o X, y hay un embarazo, el aborto, ¿a quién libera? Al hombre de su responsabilidad de pagar la manutención durante 25 años. Ya la mujer la deja con una carga importante porque accedió al aborto, independientemente del formado legal, ilegal, despenalizado o no despenalizado. Eso la va a herir, y se los puedo decir porque soy médico, he hecho historias clínicas, y cuando yo pregunto, y ha habido aunque sea un aborto espontáneo, me dicen, sí tuve otro hijito entre este y este, se hubiera llamado Pancho, lagrimita, lo perdí cuando tenía 2 meses, lagrimita. Entonces, aquellos que dicen que no existe ninguna consecuencia de un aborto, incluso espontáneo, jamás han visto un paciente. Todos los que somos médicos y hemos historias clínicas. Y si tú, la tía te dice, es que perdí a tu tío, yo estaba embarazada, pero me subí al caballo y no sé qué, no lo dicen con castañuelas, lloran. Entonces no se dejen engañar que no hay secuelas del aborto. Pero también ahí estoy para ayudarles, ¿sí? Y la cuarta profecía, entonces la tercera fue cosificar a la mujer se deja usar. Y la cuarta, entonces, abrirá el camino fácil a la infidelidad, fracaso matrimonial, degradación de la moral, sobre todo de la moral sexual, al convertir en objeto de uso a la mujer, ¿no? Y la cuarta es, los gobiernos impondrán políticas de esterilización forzada y aborto. Ya no tengo mucho más que agregar con eso porque ya lo platicamos. Entonces, si alguien quiere escuchar unas profecías que sí han sido realidad, tristemente, pues váyase al número 17. Gracias. Si puedes mandar un saludo a todos los cáteros que nos están viendo. Bueno, quisiera agradecer esta oportunidad y entusiasmarlos de que se formen mucho, sean críticos, sobre todo los jóvenes, no criticones, críticos. ¿Y por qué me voy a creer todo lo que me dice no sé quién? Tenga los títulos que tenga. Yo puedo razonar, yo puedo pensar. ¿Por qué voy a decidir como me dice el mundo que decida? Tomen sus propias decisiones, tomen las riendas de su vida. Eso se los digo a todos, grandes y chicos. Tomen las riendas de su vida. Y si ustedes forjan el autodominio, ayuda para todo, para ser buen estudiante, tener buena figura,
tomar decisiones éticas, frías y correctas, porque sé dominar y lo que está mal y no me conviene y no lo hago y lo que está bien y adelante. Y si es algo que conviene y que es hermosísimo, pero indudablemente es un acto de la voluntad que requiere esfuerzo, como es el amar y ser amado, adelante, pero hagan esfuerzo. Muchas gracias.